Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy les traigo una lectura de empoderamiento para aquellas personas que no tienen como claro hacia dónde dirigirse. Siempre trato de que las lecturas tengan algún mensaje positivo, que den un poquito de claridad para saber más o menos como qué pasos dar. A veces la vida nos sobrepasa y la verdad que quedamos bastante perdidos. Y bueno, de eso se trata un poco esta lectura. Antes de continuar, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, a que le den like al video, que lo compartan. Y también en la descripción les dejo un libro de trabajo para trabajar, valga la redundancia, el amor propio. Son 50 preguntas de autoconocimiento que trabajan el amor propio en todas las áreas de nuestra vida. También les invito a que pasen a escuchar el podcast donde comparto muchísima información acerca de los arquetipos, de cómo funcionan y también de cómo funciona la psique a través de la teoría junguiana. Así que espero que pasen por allá para que aprendan un poquito más. Entonces, como siempre, tenemos tres arquetipos. En la primera opción tenemos al mártir. Este arquetipo, por lo general, son personas que creen que siempre tienen que estar sacrificándose, pero con esta sensación de que hay que hacer un sacrificio para que otros me quieran o para ganarme el cielo. Sienten como una necesidad, hasta pueden convertirse en personas adictas a la aprobación o a la validación. En su luz, este arquetipo, el mártir, entiende o logra comprender la verdadera naturaleza del servicio, que tiene poco que ver con estos sacrificios que tienen o que buscan validación, ¿no? En la segunda opción tenemos el visionario. Este arquetipo, en su luz, es aquellas personas que tienen como la capacidad de ver como visiones, pueden ser, pero también son personas que ven como más allá, vamos a decir, un proyecto y pueden lograr ver a largo plazo cómo se pudiera desarrollar. Son este tipo de personas, pero cuando tenemos la conciencia un poco más desarrollada, podemos tener visiones de otro tipo. Vamos a decir ya de un nivel mundial, de cómo se está moviendo el mundo, hacia qué lugares, etcétera, ¿no? Son visiones más como espirituales. En su sombra puede ser que el visionario tenga visiones de las que debe hacerse responsable, o digamos que su camino tiene que ver con las visiones que tiene, pero no se compromete. Esa sería la sombra, ¿no? Y en la tercera opción tenemos el vampiro. Este arquetipo, por lo general, en su sombra son personas que se vuelven muy dependientes de la energía de otras personas. En su luz, el arquetipo o las personas que tienen este arquetipo reconocen fácilmente las personas que quisieran como tomar su energía. Tienen como una intuición bastante marcada con respecto a este tema, ¿no? Entonces, tómense el tiempo que necesiten. En la descripción también les voy a dejar los minutos para cada lectura. Y bueno, una vez que los escojan, los espero allá. Para los que escogieron la opción número 1 o el arquetipo del mártir, esta es su lectura. Ok, acá vemos muchas espadas. Empezando por ahí. Inicialmente esta carta habla sobre las cosas que les sirven, lo que no les sirve, lo que deben desarrollar más y un consejo. Y acá pues tenemos el foco. Y acá habla mucho de reflexionar sobre las creencias que se tienen acerca del sacrificio o aquellas creencias que nos meten, digamos, en situaciones que creemos que no podemos salir simplemente por aquello que estamos pensando. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. De repente ustedes están en una situación, pero su creencia de que la situación es eso y no puede ser otra cosa los mantiene ahí sin poder salir. Entonces esa creencia de que la única realidad que existe es la que están viviendo ahorita mismo,
es lo que los lleva como a un estado constante de preocupación, como a un estado de como si estuvieran atrapados. A lo mejor justamente porque han escogido el arquetipo del mártir, que tiene un sistema de creencias sobre el sacrificio, sobre entre más sufro, más rápido llego al cielo, entre más me sacrifico, más me quieren. Son muchas ideas del arquetipo del mártir. Son este tipo de creencias que tiene el mártir. Es como si el mártir tuviera una necesidad de sufrir, una necesidad de martirizarse. Entonces, en cualquier punto de su vida ustedes pueden elegir hasta qué punto o qué caminos distintos a los que han tomado hasta ahora, qué creencias deben eliminar para no seguir repitiendo este patrón, ¿no? Porque es un patrón y es un patrón mental, son creencias. Acá lo que hay que enfocarse es cómo hacer un alto, básicamente como tomarse un momento de reflexión e ir indagando justo donde van ocurriendo estos hechos. Es decir, que hay que crear el hábito de la observación, ¿no? Observarse demasiado. Entonces acá en lo que les sirve, nos sale el 10 de oros invertido. Es como si tuvieran que, vamos a decir, como eliminar o cambiar el sistema. Tienen que cambiar el sistema de creencias, lo tradicional, lo que ya conocían hasta el momento, tienen que cambiarlo. A lo mejor ustedes vienen de una familia que también les enseñó a que había que sacrificarse, etcétera, etcétera. Entonces eso ya no les sirve. Pueden observar también si viene de la familia, hasta qué punto son leales ustedes a eso y cuánto beneficio obtienen de ustedes estar sacrificándose o de estar preocupándose exageradamente, ¿no? Acá recuerden, este paje de oro habla un poco de que recuerden que ustedes crean su realidad, y yo no me estoy refiriendo a crear esta realidad de una mansión, de un yate, no, me refiero a la realidad, la que tenemos acceso en el momento presente. Es decir, si me está ocurriendo algo que a lo mejor es preocupante, pudiera decirse, creo que sería bueno que hagan un alto, una observación de que la preocupación en este momento no les va a servir de nada. O sea, también hay que ser realistas y más bien observen qué cosas pueden hacer ustedes para cambiar la situación. Si no está en sus manos, si no está bajo su control, entonces no hay nada que hacer y la preocupación tampoco es necesaria. Hay que ser muy realistas. Creo que una de las cosas principales para cruzar el puente, para madurar hacia la madurez, es ver la realidad tal y como es, y de una manera cada vez más impersonal. Es decir, que no todo lo que nos ocurre nos está ocurriendo directamente a nosotros, sino que son cosas de la vida que simplemente están ocurriendo. Hay que trabajar mucho también acá el desapego, pero principalmente el desapego hacia la búsqueda de validación. Creo que hay muchísimas creencias acá que no les están dejando a ustedes avanzar, y bueno, partiendo de allí es donde ustedes pueden hacer un cambio, un algo que haga clic en ustedes. Tienen que observarse muchísimo. Esto creo que acá, de hecho, esta es la carta que les aconseja. Este es el consejo, el 9 de espadas, y es como, mira hasta dónde te preocupas, o sea, realmente observa hasta dónde llevas tu propia preocupación, cuánto te afecta, cuánto te hace daño, y observa también si eso te trae algún beneficio, porque siempre aquello que nos volvemos como adictos, aquello que siempre estamos repitiendo el patrón, nos trae algún beneficio. Muchas veces este beneficio es como la excusa para no crecer, la excusa para no salir de allí, la excusa para hacer un esfuerzo.
Entonces, bueno, hasta aquí la lectura, son cortitas las lecturas, pero espero que algo de acá les haya resonado. Créanme que en ningún momento la vida va a ser totalmente placer y diversión, pero sí los retos tenemos que empezar a tomarlos desde otro punto de vista. Tampoco nos tenemos que tomar todo tan a pecho. Creo que parte del sufrimiento que llevamos es por creer que todo nos está pasando, que la vida nos está pasando. Y yo creo que hay que trabajar mucho el desapego. Creo que es momento para eso. Así que espero que les haya gustado la lectura y nos vemos en un próximo video. Bye. Para los que escogieron la opción número 2 o el arquetipo del visionario, esta es su lectura. Ok, acá tenemos en el foco, tenemos el foco, lo que les sirve, lo que no les sirve, lo que deben desarrollar más y el consejo. Entonces en el foco tenemos a la reina de espadas, que me parece que puede estar hablándoles, diciéndoles que hay que trabajar el discernimiento, hay que buscar claridad, hay que poder comparar las cosas, que nos sirve, que no nos sirve, lo que nos funciona, lo que no nos funciona. Y bueno, acá también vamos a tener un poquito más de claridad acá con las otras cartas. Por lo menos en los que les sirve, tenemos el 8 de bastos, que este 8 de bastos nos está hablando un poco sobre enfocar la energía. Enfocar la energía porque pudieran ustedes estar teniendo muchas ideas, pudieran estar ustedes quizás muchos temas abiertos, distintas cosas, haciendo a la vez varias cosas. Entonces acá el tarot les dice que enfoquen la energía en una sola cosa a la vez, por eso el discernimiento. Habrán cosas de todas las que están haciendo que ahorita mismo no es el momento, o a lo mejor ni siquiera les va a servir o les va a funcionar, sino que tienen que elegir a dónde van a poner su energía, porque justamente en el momento donde ustedes van a poner su energía, donde sepan dónde van a poner su energía, esta va a empezar a fluir mucho más rápido. Entonces, acá en lo que no les sirve, habla un poco sobre no distraerse no tapar el dolor entreteniéndose en cosas. O sea, hay personas que, y yo creo que lo hemos hecho todos, buscamos la manera de huir del dolor, como de no enfrentar nuestra realidad, aquella que nos duele, con diversos mecanismos, ¿no? A veces salimos muchísimo, nos entretenemos en el afuera, buscamos distracciones, a lo mejor también trabajamos mucho y no queremos sentir la vida, ¿no? Entonces acá lo que no les sirve es como huir de eso, huir de sentir la vida. Tienen que estar aquí presente y tomar las cosas como vengan, en el sentido de que si hay procesos que realizar que muchas veces son incómodos, pues transitarlos. Creo que también eso es parte de madurar, de hacernos conscientes, es poder convivir con aquello que nos duele, ¿no? Porque siempre la vida va a estar llena de desafíos, de cosas que muchas veces son incómodas. Lo que deben desarrollar más, y lo uno a esta carta, es el as de bastos, que habla un poco sobre justamente enfocar la energía. O sea, a lo mejor ustedes tienen muchas ideas, deben como tomar una para ponerle todo su esfuerzo, toda su energía. Y acá, para no perderla, para que no se disperse, y de esa forma ustedes pueden ir más rápido, ¿no? Entonces, de consejo les sale el diablo, y es como si ustedes estuvieran es como si tuvieran que ver sus propios miedos, qué les impide avanzar. Ustedes mismos, el diablo les está diciendo como que háganse cargo de sus propios tabús, de aquello que no quieren mirar, de su propia sombra, ¿no? Un poco sobre eso. Creo que a veces fijándome en el arquetipo del visionario, muchas veces
nos vamos envueltos en las ideas, en crear un mundo fantástico, en un mundo pues que sea más acorde a lo que queremos, pero nos olvidamos que mucho de lo que estamos viviendo es porque nosotros mismos lo hemos creado y nosotros mismos también somos parte, ¿no?, de esto, y que en algún punto tenemos muchísima responsabilidad en cuanto a nuestra sombra, en cuanto a aquello que no queremos ver. Entonces creo que acá el el diablo les está diciendo un poco eso. Miren su sombra, observen sus miedos, háganse cargo, pero principalmente también para poder enfocar la energía. A lo mejor ustedes son muy soñadores, así muy visionarios y tal, pero no terminan de concretar, dejan que la energía se disperse de alguna forma, o no han tenido como este desarrollo del discernimiento y les cuesta tomar una decisión. Recuerden que para poder o aprender a discernir tenemos que basarnos en nuestros valores y en nuestros principios. Una vez que tengamos claro nuestros principios y nuestros valores, nuestras decisiones serán más claras, más acertadas, porque los valores y los principios son inamovibles una vez que los tengamos claros, ¿no? Entonces, pocas cosas te harían dudar cuando sabes cuáles son tus principios y tus valores. Así que bueno, hasta acá la lectura, espero que les haya gustado, me dejan en los comentarios si algo de acá les resonó y bueno, nos vemos en otra lectura. Para los que escogieron la opción número 3, el vampiro, esta es su lectura. Ok, acá tenemos, este sería el foco, lo que les sirve, lo que no les sirve, lo que deben desarrollar más y un consejo. Y habla un poco en el foco sobre el 10 de espadas, es como un final de ciclo, ¿no? Entonces, en lo que se tienen que enfocar cuando estamos finalizando un ciclo es en crear lo nuevo, no quedarse en el sufrimiento, en repetirse una y otra vez la misma historia de por qué están en ese punto de sufrimiento, de que les duele, etcétera. Porque como ya está finalizando, o sea, es una etapa que está finalizando, no es necesario ya, bueno, en ningún punto quizás, pero no es necesario seguir alimentando ese dolor, ese sufrimiento a través de las historias pues que nos hemos contado, que nos estamos contando. No es necesario como volver a esos puntos. Es muy necesario, más bien, es más necesario enfocarse en lo nuevo. Hacer un plan a corto plazo en qué me voy a enfocar, dónde voy a poner mi energía, para que poco a poco se vayan abriendo pues los caminos hacia esto nuevo que ustedes mismos quieren vivir o manifestar. Acá en lo que les sirve nos sale el 9 de oros invertidos, que habla un poco sobre un equilibrio entre lo material y lo espiritual. A lo mejor alguno de ustedes está en el mundo espiritual o haciendo trabajos, procesos, de hecho me imagino que es así, por este 10 de espadas, una etapa que está terminando, un proceso que quizás está moviendo mucho de sus partes internas, y entonces habla un poco de que hay que tener un poco de equilibrio entre estos procesos y el mundo material. O sea, no podemos totalmente desapegarnos de la materia, o no podemos escapar tampoco de los propios procesos perdiéndonos en la materia. Muchas veces tomamos de excusa la materia, el trabajo, las compras, la comida, etcétera, para tapar aquello que nos duele. Entonces creo que el foco acá es terminar este proceso a conciencia, saber por qué estamos pasando por esto, hacernos preguntas las necesarias para poder transitarlo, para poder avanzar, o sea, y para no volver a repetir, porque la idea es pues no tener que volver a pasar por lo mismo. En lo que no les sirve está la estrella, que es como si de alguna forma ustedes todavía tuvieran muchos
o muchas fantasías sobre lo que es la vida. A lo mejor piensan algunas cosas de manera muy infantil. A lo mejor también puede que sean personas muy dependientes, que puede tener algo que ver con esta etapa que están terminando. Y justamente acá la estrella les dice que pisen tierra, vean la realidad tal y como es, que sí, muchas veces puede resultar bastante dolorosa o puede resultar algo totalmente distinto a lo que creíamos, pero esa es una manera de poder madurar, de poder acceder a otras dimensiones de nuestra personalidad, pero tenemos que salir de la psique infantil, de estas fantasías que nos dejan como atorados en este mundo infantil donde no podemos ser dueños de nosotros mismos, donde no podemos tomar decisiones más de adultos, más hacia nuestro poder personal, ¿no? Entonces, como que ir quitando esa fantasía. No estoy diciendo que anulemos el niño interior, nada que ver. Tiene más bien que ver con que la realidad, pues, es la verdad, y esa verdad nos hará libres, ¿no? Nos empuja a poder crear una realidad distinta. Por ejemplo, si ustedes están en esta crisis y ustedes ya no quieren volver a repetirlo, ustedes tienen que ver la realidad del asunto que los tiene en esta situación, en esta etapa de sus vidas. La única forma de no volver a repetir es ver la realidad tal y como es. Entonces el diablo, en lo que deben desarrollar más, es justamente ver sus puntos débiles, ver aquella sombra, aquellos puntos ciegos que de ustedes mismos no pueden ver. A lo mejor es esta parte de la fantasía, a lo mejor es esta parte de tomar la materia, por ejemplo, como excusa o como eso que usamos para tapar cuando sentimos mucho dolor, o sea, como la excusa para tapar el dolor, ¿no? O sea, como que no lo queremos vivir. Entonces el diablo acá lo que desarrolla es eso también, es como ver la realidad así de manera como brutal, digamos, y tiene mucho que ver justamente el diablo, porque una vez que nosotros veamos la realidad tal y como es, pues nos soltamos, ¿no? Rompemos las cadenas, ¿no? Y en el consejo tenemos el 7 de bastos, que si ustedes están en algún punto a ver, ¿cómo les digo? Todo este cambio me parece a mí que los va a llevar poco a poco a encontrar su lugar en el mundo. Una vez que ustedes reconozcan su propia autenticidad, que reconozcan sus propias sombras, porque no podemos ser auténticos si no reconocemos nuestras sombras o nuestros puntos débiles o nuestra totalidad. No podemos saber cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces, ustedes como escogieron el arquetipo del vampiro, que el arquetipo del vampiro también tiene como esta dependencia de usar como la energía de otras personas, traten ustedes también de contener su propio poder personal. No le den el poder a las situaciones, a lo que les ocurre. Traten de mantener su poder en ustedes mismos, en la confianza en ustedes mismos. Para esto tendrían que también trabajar muchísimo en su autoestima y poquito a poquito ustedes van logrando encontrar ese lugar en el mundo. Para ustedes también ubicarse, tienen que hacer mucha observación. O sea, para encontrar este lugar en el mundo, o sea, como su lugar, su puesto en el mundo, tienen que observar mucho toda esta situación. De hecho, creo que es lo que los está llevando a que ustedes puedan entender de qué se trata, pues, su camino específico de vida, ¿no? Entonces, mucho ánimo. Ahorita mismo creo que todos estamos pasando por situaciones bastante desafiantes, principalmente desde el punto de vista energético. Hay muchos cambios, estamos en temporada de eclipses, así que ánimo, obsérvense mucho, es un buen momento para observarse, para cambiar patrones,
para cruzar puentes, pero tenemos que estar anclados a la realidad y no a la fantasía. Entonces hasta aquí la lectura, espero que les haya gustado y entonces nos vemos en otro video. Bye.